Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la tercera parte de la introducción general a la Sagrada Escritura. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Las citas implícitas. Se ha elaborado además la teoría de las citas implícitas, según la cual hay en el texto sagrado unas citas de documentos profanos, sin decir expresamente que están tomadas de otro sitio. Eso en literatura se suele llamar plagio, pues es una apropiación descarada de algo ajeno. El hagiógrafo pone en su obra sin pone en su obra sin encomillarlo, como diríamos hoy, un escrito de otro. Este escrito o este documento ajeno era entonces universalmente conocido y todos sabían el origen. El hagiógrafo únicamente presentaba el documento sin pronunciarse sobre él, sin afirmar o negar nada de él, es decir, sin emitir un juicio sobre la veracidad o falsedad del contenido. Dejaba que los lectores se pronunciaran por sí mismos. Han pasado los tiempos, se ha extraviado el documento histórico profano, se ha perdido el conocimiento universal del documento implícitamente citado, y ahora pensamos todos que es fruto de la pluma del hagiógrafo, es decir, que está inspirado y por tanto libre de todo error, cuando en realidad sigue siendo un escrito profano, sujeto consiguientemente a error como todas las obras de los hombres. No nos debe admirar en consecuencia la existencia de errores en la Biblia, pues se trata de una cita implícita, de un documento profano que no goza para nada de la inspiración. Esta teoría a primera vista ilusionadora se presta a múltiples subjetivismos y aunque teóricamente es legítima y buena, tiene que ser probada a posteriori y solo se puede probar cuando, de una manera definitiva y clara, se sabe que existía anteriormente el documento profano y que el hagiógrafo lo transcribió sencillamente sin emitir un juicio sobre él, porque la razón nos dice precisamente lo contrario. Todo escritor hace suyo lo que cita mientras no diga o se puede probar con sólidos argumentos lo contrario. Ahora vamos con la Sagrada Escritura y las leyes morales. Si no hay nada en la Sagrada Escritura contrario a la verdad, tampoco lo hay contrario a la honestidad.
podrá ser que rija a veces el mínimo grado de honestidad posible. Las imprecaciones dirigidas a otros hombres, incluso a la propia persona, suelen ser siempre un augurio malo de carácter temporal, que culmina en la muerte. El imprecante profiere estos augurios en un estado de fervor religioso, herido generalmente por la mofa y el escarnio que hacen de él los hombres, precisamente por su postura religiosa de legado divino. El ultraje que directamente cae sobre su persona declina indirectamente sobre la del mismo Dios, a quien representa. Por eso el imprecante pide de Dios el castigo prometido a los violadores de su santa ley. Es verdad que este criterio se basa como la ley del talión, repito y corrijo, como la ley del talión, en el principio ético de la estricta justicia, pero es un principio honesto, aunque haya sido superado en la nueva ley de gracia por el principio más alto y más sublime de la caridad fraterna. No podemos medir la ética del Antiguo Testamento con la moral evangélica y hemos de tener siempre en cuenta el progreso de la revelación también en el campo moral. Las imprecaciones dirigidas a la propia persona son desahogos de la naturaleza humana, imperfecciones, si queremos, en la vida espiritual, pero explicables desde el punto de vista humano, incluso hasta espiritual, si tenemos en cuenta el carácter psicológico y místico del imprecante, que unas veces sale clamando por las calles, publicando la palabra de Dios que le quema los huesos, como un poseído de Dios, capaz de arremeter contra un ejército en plan de batalla, y otras se siente agotado, acobardado, aplanado, con ganas de abandonar toda la obra que lleva entre sus manos. En las narraciones de acciones deshonestas, el hagiógrafo o reprueba expresamente el hecho impúdico, o se limita tan solo a describirlo, dejando que los lectores se pronuncien desfavorablemente, ayudados por la luz natural de la razón y por las leyes positivas humanas y divinas. La Sagrada Escritura es esencialmente divina, pues tiene a Dios por autor principal, pero es también humana, pues está escrita por hombres y presenta todas las situaciones en las que suele encontrarse el hombre, en el plano religioso, político, social, moral, psicológico, desde las situaciones más allá. Repito y corrijo. Desde las situaciones más altas y espirituales hasta las más bajas y humillantes, todas están igualmente inspiradas por Dios. El canon de las Sagradas Escrituras. La palabra canon ha pasado por una serie de significaciones metafóricas
para llegar a la actual significación bíblica, según la cual canon bíblico es el catálogo de libros santos inspirados por Dios y reconocidos oficialmente como tales por la Iglesia, y a los que tiene que ajustarse la vida de los fieles. Cuando la Iglesia reconoce que un libro está inspirado y lo presenta oficialmente como apto para regular la vida de los hombres, ese libro pasa a ser canónico, mientras la inspiración es una cualidad intrínseca a la naturaleza del libro. La canonicidad es totalmente extrínseca y no cambia substancialmente su fisonomía. Bueno, amigas y amigos, ahora continuamos con división de los libros. Los libros canónicos son, por tanto, todos los que forman el catálogo de libros santos. De estos hay unos que se llaman protocanónicos o universalmente admitidos, por no haberse dudado nunca de su inspiración. Otros se llaman deuterocanónicos o disputados o dudosos, por haberse dudado en algún tiempo de su inspiración. Estos últimos son concretamente los siguientes: del Antiguo Testamento 7 libros: Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico 1 y 2, de los Macabeos. 3 fragmentos, los 7 últimos capítulos de Esther, Vulgata, Daniel, Cántico de los jóvenes en el horno, Historia de Susana, de Bel y del dragón. Del Nuevo Testamento 7 libros: Hebreos, Santiago, Judas, 2 de Pedro, 2 y 3 de Juan, Apocalipsis. 3 fragmentos: final de Marcos, sudor de sangre, pasaje de la adúltera, Juan. Ahora continuamos con historia de los libros del Antiguo Testamento, enumeración y división de los libros santos según los hebreos. Primero tenemos ley Torat, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. B. Profetas, Neb y In. Profetas anteriores, Risonín, Josué, Jueces 1 y 2, Samuel 1 y 2, Reyes. Profetas posteriores, Aronín, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. C. Escritos: Ketubín, Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías 1, 2, Crónicas.
enumeración y división de libros santos según los cristianos. A. Libros históricos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth 1 y 2, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas o Paralipomenos, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther 1 y 2, Macabeos. B. Libros didácticos o sapienciales. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantar de los Cantares, Sabiduría eclesiástico. C. Libros proféticos. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ahora vamos con una nota. El canon de los hebreos se compone por tanto de 39 libros, agrupados del modo expuesto. El de los cristianos de 45, uniendo las Lamentaciones con Jeremías. Son más o menos oscuras las huellas históricas sobre la formación del canon entre los hebreos. Algunas cosas, sin embargo, sabemos de la catalogación de estos tres grupos de libros. La ley. Sabemos que Moisés entregó la ley a los sacerdotes, portadores del Arca de la Alianza. Con el mandato de que la leyeran cada 7 años al pueblo y de que la custodiaran, colocándola en el costado del arca, para que fuera allí un testimonio santo de la alianza que Yahvé había pactado con el pueblo. Sabemos que la ley sustancialmente escrita por Moisés fue aumentada por escritores posteriores repletos como Moisés del Espíritu de Yahvé. Sabemos que en tiempos del piadoso rey Josías, en el año 622, se encontró en el templo del Señor el libro de la ley. El rey lee al pueblo la ley, se golpea reiteradamente el pecho y se arrepiente de no haber vivido conforme a los preceptos legales. Con el rey hace penitencia al pueblo, prometiendo acomodar su vida futura a los mandatos prescritos en la ley. Sabemos que después del destierro, en el año 444, sucede un episodio semejante. Esdras, sacerdote, lee la ley al pueblo durante varios días consecutivos. El pueblo hace penitencia y el subsiguiente propósito de cumplir con su obligación y acomodar su vida a la ley. Ahora vamos con los profetas. La ley era para los judíos el libro santo por excelencia. Los demás libros fueron tenidos por inspirados en cuanto participaban de la dignidad y santidad de la ley. Los libros de los profetas escritos del siglo VIII, repito y corrijo, escritos del siglo V al siglo VIII, no fueron enseguida oficialmente aceptados, probablemente antes del destierro, dadas las vicisitudes religiosas del reino de Judá.
Los escritos proféticos estaban en colecciones privadas y en manos de los discípulos de los profetas, que los conservaron hasta el siglo V, en que termina la cautividad y existe ya la llamada colección de primeros profetas. La colección de los últimos profetas solo se reconoce universalmente en el siglo II. Ahora vamos con los escritos. La última colección es la de los escritos que se van canonizando lentamente a partir del siglo V. En la biblioteca de Judas Macabeo está ya seguramente todos los libros de la Biblia hebrea. Ahora proseguimos con criterio judío de canonicidad. Parece ser que el criterio de canonicidad de los hebreos era el profetismo, suponiendo que solo los profetas podían escribir libros inspirados, confundiendo abiertamente la revelación con la inspiración. Los fariseos, no queriendo admitir los deuterocanónicos por no cuadrar con sus ideas religiosas, se propusieron el problema de la canonicidad bajo una imagen. Se preguntaban qué libros manchaban las manos y qué libros debían esconderse las manos al roce con los libros santos, quedaban en cierto modo santificadas. Por eso, si se tocaba con ellas otros objetos antes de haber sido purificadas, sufrían una especie de profanación. Quedaban manchadas. Para que un libro manchara las manos, tenía que tener estas condiciones: que fuera antiguo, es decir, antes de Esdras, que fuera compuesto en hebreo, que estuviera en estrecha conformidad con la ley, que hubiera sido escrito en Palestina. Como los deuterocanónicos no cumplían estas condiciones, fueron y siguen siendo rechazados por los hebreos. A pesar de todo, surgió una larga disputa entre las escuelas rabínicas de Sanmal y de Hillel sobre la inspiración de estos libros, disputa que terminó con el sínodo de Yannia, año 100. Bueno, amigas y amigos, corrijo y repito. Disputa que terminó con el sínodo de Yannia. Se abre paréntesis A.100P.C. La C será Cristo. El A. será año 100, pero el P. no sé qué significa, amigas y amigos, os pido perdón. P.C. Se cierra paréntesis, donde aparece definido y cerrado el canon de los hebreos, Esdras y el canon de los hebreos. El canon de los hebreos se suele llamar también canon esdrino, apoyándose en la siguiente anécdota, que tiene todas las características de una leyenda y de una superchería, recogida en el libro apócrifo cuarto de Esdras, que tiene por autor un
falsario del siglo I. Esdras, puesto que se habían perdido todos los libros en el destierro, ruega a Dios que le envíe el Espíritu Divino para poder escribirlos nuevamente. En efecto, la oración es escuchada y Dios le designa 5 secretarios a los que durante 40 días les va dictando Esdras bajo la inspiración del Espíritu Divino. 94 libros. De ellos 24 han de ser entregados inmediatamente a los judíos y son indudablemente los del canon actual hebreo. Los otros 70 quedarán en manos de algunos sabios por estar destinados a los perfectos y son seguramente los apócrifos. La leyenda ejerce una extraordinaria influencia en los santos padres, muchos de los cuales la creyeron auténtica. Incluso ha estado pasando como tradicional entre protestantes y católicos, pero los católicos actuales la rechazan en pleno. De hecho, hay libros posteriores a Esdras. Según el testimonio de la Sagrada Escritura, solo podemos deducir sobre Esdras y Nehemías que Esdras trabajó esforzadamente para que la ley recobrara ante el pueblo toda la autoridad que le competía por ser un libro santo, que Nehemías hizo una obra laudable al reunir en una biblioteca todos los libros santos, pero que de ninguna manera no podía hacerlo, todos los existentes en la actualidad, que Esdras ayudó a Nehemías a reunir esta biblioteca. Todo esto sin duda es lo que ha dado origen a la leyenda. Ahora continuamos con aptitud de la Iglesia ante los libros del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay unas 350 citas del Antiguo Testamento, de las que unas 300 están claramente tomadas de la Biblia griega de los LXX. La Biblia de los LXX era en efecto el texto usado por los apóstoles, que hacen así una canonización implícita de todos los libros en ella contenidos, viniendo a imponer prácticamente, aunque no por decisión expresa y solemne, el canon cristiano. De hecho, los cristianos van a usar también esta Biblia griega alejandrina, que contiene indistintamente los protocanónicos y los deuterocanónicos. En la tradición patrística nos encontramos, sin embargo, con una serie de dudas más o menos desconcertantes en los siglos III, IV y V acerca de la inspiración de los libros deuterocanónicos. Hasta el mismo San Jerónimo, sin duda, bajo la influencia que ejerció en él el contacto constante con los judíos, se muestra hostil a ellos. Pero estas dudas que surgen en Oriente son únicamente teóricas, ya que en la práctica los padres en su totalidad usan indistintamente todos los libros del canon cristiano. 3 son principalmente las causas de estas dudas: la disputa con los judíos, que solo admitían como inspirados los protocanónicos y para los que los deuterocanónicos no tenían fuerza alguna probativa;
la opinión contra los libros apócrifos tan abundantes y a veces tan semejantes a los inspirados. Reinaba en los padres la norma que era mejor eliminar del canon a un libro inspirado que entrar a uno no inspirado. A partir del siglo VI es unánime la opinión favorable de los padres, pero mientras que en Oriente el consentimiento es universal, en Occidente siguen apareciendo dudas hasta el mismo Concilio de Trento, en que encontramos una definición solemne sobre la canonicidad, todas ellas debidas a la enorme influencia de San Jerónimo. Ahora proseguimos con libros santos del Nuevo Testamento. Enumeración y división de los libros santos. A. Libros históricos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles. B. Libros didácticos. Romanos 1 y 2. Corintios, Galatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 1 y 2. Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago 1 y 2, Pedro 1, 2 y 3, Juan, Judas. C. Libros proféticos, Apocalipsis. Nota: el canon cristiano del Nuevo Testamento se compone por tanto de 27 libros. 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, 14 cartas de San Pablo dirigidas a iglesias o personas particulares, 7 cartas apostólicas dirigidas a la Iglesia Universal y el Apocalipsis de San Juan Apóstol. Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron todos escritos en la segunda mitad del siglo I. Muchos están dedicados a iglesias particulares, incluso algunos llevan algunas dedicatorias a personas concretas, lo que fue indudablemente una remora para que fuesen rápidamente admitidos por la Iglesia Universal, dada por otra parte la multiplicidad de apócrifos. Se hace difícil la acertada y pronta elección. Los primeros inicios de la canonización bíblica neotestamentaria los encontramos en el mismo Nuevo Testamento, cuando San Pablo escribe a los colosenses. Les ordena que hagan un mutuo intercambio de cartas con los laodicenses. Repito y corrijo, amigas y amigos. Cuando San Pablo escribe a los colosenses, les ordena que hagan un mutuo intercambio de cartas con los laodicenses. San Pedro equipara las epístolas de San Pablo a las demás escrituras. Esto supone que ya en los años 66 a 67 hay una colección de cartas paulinas. Ya desde los tiempos apostólicos se recibe gozosamente la nueva colección de libros santos, pero también aquí nos encontramos con el fenómeno de las dudas dentro de los padres, comprendidos en los siglos III, IV y V, sobre la inspiración de los libros deuterocanónicos neotestamentarios.
El consentimiento universal en su favor se inicia en los albores del siglo VI. Ahora continuamos con decisiones solemnes de la Iglesia. La Iglesia siempre reconoció como inspirados los libros deuterocanónicos. La primera decisión eclesiástica en este asunto la encontramos en el Concilio de Hipona, en el año 393, donde se da la lista completa de libros santos, tal y como hoy la tenemos en nuestras Biblias. Es la misma lista que presentan los concilios 3 y 4 de Cartago, años 397 y 419, en los que toma parte San Agustín, la misma que envía el Papa Inocencio I a Esuperio, obispo de Tolosa, que le había preguntado sobre el número de libros santos. Extrañado de la actitud de San Jerónimo, la misma del Cuarto Concilio Toledano del año 633, presidió por San Isodoro, la misma del Concilio Truliano o Quinisesto, año 692, la misma del Concilio Florentino, año 1441, presidido por Eugenio IV, que define contra las teorías dualistas y concretamente contra las jacobitas, sobre la igualdad de los dos testamentos igualmente inspirados por el mismo autor divino, la misma del Concilio de Trento, año 1546, que recogiendo las últimas palabras del decreto del Concilio de Florencia, define solemnemente sobre la canonicidad de todos los libros, afirmando que el único criterio infalible de canonicidad es la tradición apostólica de la Iglesia y el uso que la Iglesia ha hecho de los libros a través de los tiempos, y lanzando el oprobio del anatema para los que no quieran recibir los libros con todas sus partes, como es costumbre leerlos en la Iglesia Católica y se encuentran en la antigua edición latina de la Vulgata, la misma del Concilio Vaticano I, año 1870, en el preciso momento en que las ideas racionalistas se complacieron en destruir el orden sobrenatural. Bueno, ahora continuamos con el texto de las Sagradas Escrituras, los libros del Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento fueron todos escritos en hebreo a excepción del libro de la sabiduría y el segundo de los Macabeos, que lo fueron en griego, y algunos fragmentos de otros libros. Los libros más antiguos fueron indudablemente escritos con caracteres fenicios en papiro y a manera de rollo o de volumen cilíndrico que se envolvía en torno a un bastón de madera fijado en cada una de las dos extremidades. Historia del texto hebreo. Todas las variaciones que registramos hoy en los códigos bíblicos se deben a las vicisitudes históricas de los siglos precristianos, concretamente desde los orígenes de los libros hasta el siglo I después de Cristo.
las diversas persecuciones, el destierro, el descuido colectivo con los libros sagrados trajeron como resultado estas diferencias y alteraciones. Los escribas, soferín o doctores de la ley, hombres que se dedicaban al estudio y a la enseñanza de las sagradas escrituras, fijaron definitivamente el texto de las consonantes a partir del siglo VI después de Jesucristo. Los masoretas, doctores rabinos de la escuela tiberiense, examinando cuidadosamente las tradiciones orales de las escuelas palestinenses y babilónicas, fijaron las vocales y establecieron así una unidad invariable en la lectura, acabando con la incertidumbre al vocalizar el grupo consonántico. Esta ardua labor se concluyó en el siglo X. El texto así fijado se llamó texto masorético, que goza de todas las garantías en el orden crítico y ha de ser siempre preferido a cualquier otra lección, solo por razones graves y tras un largo estudio de la crítica externa basada principalmente en la traducción de los LXX, recurriendo como último recurso y con gran cautela a la crítica interna, podremos raras veces apartarnos de él. La invención de la imprenta inicia un rumbo nuevo en la historia del texto de la Biblia, aparte de las ediciones príncipes. Año 1477, tenemos la edición típica de Venecia, año 1525, del rabino Jacob ben Agin, que sirve base para todas las ediciones posteriores, incluso de las críticas modernas. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí esta tercera parte de la introducción general a la Sagrada Escritura. Bueno, amigas y amigos, si os gusta mi trabajo agradeceré vuestros likes. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.